Hola, buenas tardes, perdón, y bienvenidos a un nuevo video de este canal relacionado a mi asignatura o a mis asignaturas de la carrera de técnico en educación especial de AIEP. En esta oportunidad el video que estamos subiendo es para el ramo de adecuaciones curriculares y nosotros estamos viendo desarrollo evolutivo del lenguaje o el lenguaje desde un análisis de cómo se va generando desde los primeros minutos de vida. Sin embargo, no puedo restarme o estar ajeno de la contingencia nacional. Tenemos un virus que es el coronavirus. Bueno, más que contingencia nacional, es contingencia mundial. El llamado es para aquellos que vean este video es a cuidarse, a protegerse, a tratar de respetar el protocolo de estar en sus casas. Yo sé que no hay una cuarentena oficial todavía, pero probablemente pudiese llegar a verla. Y de hecho hay un modelo publicado por la Universidad Nacional de México, si no estoy equivocado, que muestra cómo se esparce el virus en caso de que uno esté en constante movimiento versus un esparcimiento del virus cuando uno está en sus casas. Y definitivamente la curva de crecimiento de contagio del virus es bastante menor. Chile está complicado en este tema porque resulta que nosotros viene el invierno y la propagación del virus justamente se da en climas fríos y fue lo que vivió China en ese momento, así que probablemente no vamos a tener eh, para cuándo con este virus. El llamado es a cuidarse, lavarse bien las manos y mantener casa. Bien, me demoré un poquito con eso, pero quería hacerlo. Bien, nosotros eh, tenemos niveles dentro del desarrollo de nuestro lenguaje. Para lograr comunicarnos, para lograr entender lo que hablamos, para poder emitir algún sonido, nuestro cuerpo viene programado para desarrollar ciertas funciones exclusivas que nos permiten la comunicación o el poder comunicarnos. ¿Ya? En ese sentido tenemos cuatro niveles, uno que es el pragmático, otro que es el nivel morfosintáctico, el nivel semántico y el nivel fonológico. Aquí, como pueden ustedes ver, hay un mapa conceptual que nosotros estamos utilizando para el ramo de adecuaciones curriculares, que es una tarea que nos dieron. Y bien, partiendo por el nivel pragmático, voy a tratar de explicar brevemente de qué se trata cada cosa. El nivel pragmático tiene que ver con el uso del lenguaje, es decir, en el aspecto comunicacional. Si nosotros realizamos una conversación con los actores que pertenecen al ambiente donde nosotros estamos insertos. Si el bebé se comunica con sus papás, con sus hermanos, si ya ha crecido el niño se comunica eh, con sus compañeros, en eso nos fijamos. Nos fijamos si él es expresivo para hablar, eh, si realiza gestos corporales o que refuerzan el sentimiento que le está expresando con las palabras. ¿Ya? A eso se refiere el nivel pragmático. Dentro de este nivel pragmático hay ciertas etapas que se van cumpliendo en el desarrollo de la edad y que tienen que ver con ciertos factores fundamentales de la conversación social, que por ejemplo tienen que ver con las expresiones que nosotros utilizamos, como ya bien dije, tiene que ver con la prosodia, que es la entonación en el fondo de la voz que nosotros utilizamos y que comienza a aparecer por ahí por los primeros meses de vida, casi hacia el año, de alguna forma, eh, y otros factores adicionales. Dentro de este periodo o dentro de este nivel del lenguaje tenemos el mantener una conversación respetando los turnos. Los niños logran aprender a través de este nivel de lenguaje, escuchar a los demás. Está también sostenida la expresión musical o la expresión poética, digamos, al repetir ciertos textos, ¿cierto? Y las distintas funciones que regulan el lenguaje que se refieren a la función de transmitir información, por ejemplo, a la función emotiva, que se centra en comunicar el estado de la persona, o la referencial, que en el fondo es observar lo que nos está rodeando, los objetos que nos rodean.
Dentro de este desarrollo también existe la toma de turnos, preguntas relacionadas a la conversación, logrando que el niño ya a eso de los 5 o 6 años, casi 7, sea capaz de establecer reglas propias para un juego, tener respuestas relacionadas a la conversación y mostrar sus emociones y empatizar con las emociones de los otros niños. Después tenemos el nivel morfosintáctico, que son las frases que emplean nuestros niños, ¿ya? Es decir, si estas están estructuradas, corresponden a una estructura, y cómo se componen esas frases. Si en el fondo si tienen algún artículo al inicio, sustantivo, verbo, en el fondo tiene que ver con las reglas que nosotros imponemos para comunicar a través de las reglas del lenguaje que nosotros hemos puesto. Para poder lograr llegar a eso, primero el bebé pasa por una etapa de vocalizaciones, que son los ejercicios que ustedes conocen para no solamente para el nivel fonoaudiológico, sino que también para el canto, ¿cierto? Y la comprensión de ciertas palabras que van a ser funcionales para él, en el sentido de decir casa, por ejemplo, o allá, o papa, tienden a tener esa comunicación que es que si bien no se ocupa en una frase tan larga como papá, dame la papa por favor, sí dice papa y nosotros entendemos que él lo que quiere es comer, por ejemplo. Eh, Empiezan a contar de los años, al contar del primer y segundo año, secuencias de palabras, dos oraciones, casa fea, mamá mala, cosas así, ¿cierto? Y comprende órdenes, silencio, para, el sí, el no, también lo van entendiendo. A los 2 o 3 años comienza una habla telegráfica. La habla telegráfica es como tal como lo dice la palabra, ¿cierto? Se limita a un sustantivo, un verbo y un sustantivo. Y son palabras en el fondo sueltas que se unen para eso. Bebé quiere pipí, por ejemplo. O quiero comer. Perro quiere comer, ¿cierto? Estas relaciones son incluso creadas por ellos mismos. Cuando pasan los años, ya llegando al tercer y cuarto año, ya empiezan a utilizar otros verbos auxiliares o tiempos verbales. Eh, por ejemplo, yo hacer o yo tuve, ¿cierto? Yo quise, esos tiempos los están ocupando y están también usando algún tipo de preposición. Obviamente, a correr con los años, las estructuras gramaticales o las formas en que se producen las oraciones son mucho más complejas y se van eliminando todos los errores sintácticos y morfológicos, es decir, que todos los errores al hablar una palabra o al construir la frase van desapareciendo, ¿cierto? Finalmente, el quinto y sexto año ya las oraciones son bastante extensas, hay una comprensión de oraciones complejas y tienen un desarrollo gramático básico logrado que les permite construir estas frases para poder darse a comunicar de una forma sencilla con sus pares. ¿Ya? Luego tenemos el nivel semántico. El nivel semántico solo tiene relación con el significado de las palabras. Eh, Ahí nos fijamos en el fondo qué tipo de vocabulario es el que emplea, si comprende cada palabra de la cual está hablando y si bien sabe y si bien logra relacionar cada una de las palabras con las cuales está hablando. Em, Tenemos claro que aparecen en la etapa más pequeña sus primeras palabras, ¿cierto? El vocabulario se va extendiendo a medida que va pasando el tiempo, llegan a comprender ciertas palabras como el significado de lo que es mamá, el significado de lo que es tete, que es el chupete, por ejemplo, o una mantita que nosotros, en mi caso yo le llamo ñaña. También logran entender el sí y el no. Eh, Logran además, dentro de este periodo, eh, lograr comprender algunas palabras y llegar a responder por su nombre. Perdón, en la anterior yo cometí un error, es de 1 o 2 años y lo que acabo de decir es de 0 a 1, el responder su nombre y la permanencia del objeto, ¿cierto?
En el 1 al 2 comprenden rutinas. ¿A qué se refiere esto? A que logran entender cuándo uno va al baño, cuándo llegó el momento de comer, logran entender el rito que hay para irse a la cama, por ejemplo, que es cepillarse los dientes, ¿cierto? Ponerse pijama, acostarse, que la mamá esté contigo. Entienden esas rutinas y las instrucciones cortas, como por ejemplo, no hagas eso, a comer, vamos, son instrucciones muy cortas que logra entender el bebé. También palabras relacionadas con la ubicación espacial, que tienen relación con aquí está tu comida, aquí está tu objeto, sobre esto está, sobre la mesa está qué sé yo, tu tete, sin ocupar tantas palabras, ¿ya? Detrás, adelante, eso lo logran entender. Después ya hacia los 2 o 3 años van aumentando su vocabulario, ya no reconocen las 70 u 80 palabras que reconocían en los primeros 2 años, sino que llegan a conocer incluso hasta 350 y hacen una relación importante con las partes de su cuerpo. Esto es importante porque así los niños van entendiendo y que se refuerza después en el ¿cómo es que se llama? En la etapa preescolar, cuando llegan a 4 o 5 años, es un refuerzo que hacen las tías de jardín en relación a las partes del cuerpo para ver para que ellos entiendan su corporalidad. Eh, Bien, luego, a medida que va pasando los años, obviamente, llegamos a 900 palabras y podemos incluso llegar a los 5 o 6 años a 2500 palabras, que es lo final, digamos, donde ellos ya saben relacionar conceptos, incluso son capaces de entender que no existe tal objeto en el lugar. Combinan pronombres posesivos, adverbios de tiempo. En el fondo, el lenguaje se vuelve mucho más, o el vocabulario se vuelve mucho más amplio. Y sobre esa etapa, ya que entre los 6 y los 7 años, como adicional, uno refuerza ese vocabulario a través de la comprensión lectora y la búsqueda de significados en el diccionario. Esa es una edad. Bien, y en el nivel fonológico, que es el último, está relacionado a la pronunciación de las palabras. En el fondo tiene que ver con cómo se articulan o cómo se arman los sonidos, las frases, las consonantes, las vocales desde el aparato fonoarticulatorio. ¿Ya? Para esto convergen varias partes que son el sistema respiratorio, el sistema auditivo y bien el sistema fonatorio, que producen o generan la posición de que el niño pueda comunicarse. De hecho, es algo que nos distingue a nosotros esto nos distingue un poco de los animales en el fondo, que nosotros nuestra laringe es bastante compleja y es capaz de emitir sonidos a través de diferentes movimientos de sus partes para lograr poder comunicarse. En el caso de los animales, los instrumentos digamos, fonatorios, solamente se remiten a hacer sonidos, no hay no hay un movimiento laringe, y incluso se dice, yo lo desconozco un poco, que el loro tiene algo muy similar a la laringe humana y por eso es que él puede incluso llegar a repetir algunas palabras que escuchó. Bien, entonces, en esta etapa nosotros tenemos una etapa caracterizada por las vocalizaciones, que ya lo habíamos visto antes, pero que son importantes en este sentido porque van en el fondo generando la articulación de las primeras vocales, la A, la U, que son normales en los niños, van entendiendo los ritmos, ¿cierto? Van jugando con su voz, van escuchándola, haciendo ritmos, mantienen un tempo dentro de su habla, la melodía y la entonación. Nosotros los papás tendemos a repetir los sonidos que emiten los bebés en esta etapa para que ellos refuercen esa altura. E incluso hablamos un poquito más agudo para poder hacer esto. Hay balbuceos, hay laleos, hay una intención de comunicar del bebé cuando ya estamos en esta etapa del 0 a 1 año. Y después todas estas combinaciones silábicas que tiene el bebé en esta etapa se transforman entre el primero y el segundo año en reduplicaciones.
que es decir, podemos decir mamá, podemos decir caca, podemos decir popó, podemos decir tete, podemos decir papá en el fondo, y las asimilaciones que son las formas de las cuales ellos completan las palabras. Pasaba con mi hijo que, por ejemplo, él decía, en vez de decir ciudad, decía chitá, por ejemplo. No, no era lo mismo, pero trataba de complementarlo, ¿cierto? De alguna forma. Luego viene una aproximación y simplificación de las palabras. En el fondo ellos vuelven un poco más sencillo el lenguaje o aproximan el sonido, que es lo que estaba diciendo yo recién. Y las estructuras silábicas se forman, pasan a ser de 2 o 3 sílabas, no mayor a eso, ellos forman eso. Luego aparecen dífonos consonánticos en el tercer y cuarto año, como DR, como PR, como PL, ¿cierto? Como MB. Aparecen estos sonidos y aparecen los primeros trabantes, en el fondo, con la utilización también de palabras de 2 o más sílabas. Luego aparecen nuestros dífonos vocálicos, IO, IA, UA, ¿cierto? Bueno, UA venía desde antes. O crecientes, aparecen algunas dificultades con los trabantes, que pueden ser complicaciones, como las dobles R, por ejemplo, y la simplificación del lenguaje que ellos tienen desaparece. Y finalmente, a los 5 o 6 años, ellos completan el repertorio fonético y la fonación se vuelve mucho más compleja y estructurada, ¿ya? Que es al punto en donde ellos ya pueden comunicarse más velozmente y donde el aparato fonoarticulatorio es capaz de realizar varios movimientos en pocos segundos para lograr una expresividad en el sonido y lograr comunicar varias palabras en poco tiempo. La verdad es que estos niveles del lenguaje son, como ya lo habíamos comentado al principio, son los que dictan las leyes o las normas de cómo se va a comportar nuestro cuerpo para fonar, cómo vamos a comunicarnos en sociedad, el manejo del léxico que tengamos nosotros, el manejo, el dominio de vocabulario que nosotros podemos tener y la construcción de estas frases. Estos niveles que están desarrollados en la cognición nos permiten a nosotros como seres humanos tener la capacidad de realizar la comunicación con otras personas de nuestra especie. Y es así como este lenguaje, en el caso de nosotros que somos de habla hispana, por supuesto, va perdurando en el tiempo cada vez que nace otro bebé y se ciña exactamente a las mismas reglas que nosotros tenemos acá. Bien, este video quedó largo, siempre me paso con los videos, pero sé que es interesante y es un buen punto. A mí personalmente me gusta mucho el área fonológica, y creo que es un área bastante bonita. eh, y la verdad es que invito a todos a leer más sobre este tema porque hay mucho material, hay muchas actividades dando vuelta por ahí no solamente en internet, sino que al leer y entender este mapa conceptual igual pueden nacer ideas de lo que uno quiere preparar o las actividades que uno puede realizar con los niños. Desde ya agradecer su tiempo por estar acá, por ver este video y nos vemos próximamente en otro video más. Saludos a todos, que estén muy bien y nos vemos.